Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y para mí es un gusto saludarlos como cada tarde en este espacio donde revisamos el panorama político nacional. Nuestras cuentas en redes sociales siempre a su disposición para que usted también participe y nos haga llegar sus preguntas y sus comentarios que siempre con gusto y con respeto estamos por esa vía interactuando. Les presento de inmediato a mi invitado de esta tarde. Se trata de Joel Horta. Él es analista político, abogado. Bueno, ustedes lo conocen. Durante estos últimos días nos ha acompañado en otros espacios de Globovisión para darnos su visión de lo que está ocurriendo. El significado, por ejemplo, de la salida de Edmundo ha sido uno de los temas controversiales y que han llevado al análisis durante esta semana. ¿Quién gana? ¿Quién pierde con este asilo que se le da a Edmundo González en España? Hemos visto además cómo transcurren las noticias. El Parlamento allá pues evaluando considerarlo como el presidente electo de Venezuela, pero en España. Hemos visto también en el pasado situaciones o ejemplos similares. Lo cierto es que, entre tanto, él está fuera. Acá siguen en curso pues, los hechos, los acontecimientos políticos y es el 10 de enero cuando asumirá el nuevo presidente de la República, electo. Feliz tarde, Rosa. Muchísimas gracias por la convocatoria. En la campaña electoral se convirtió el país en una gallera y se hablaba del gallo pinto y los patarucos. Y en esta segunda fase postelectoral se ha convertido entonces la escena política venezolana en un tablero de ajedrez. Todo el mundo está hablando del jaque del rey, de la reina, de las distintas movidas o movimientos que se han hecho en ese tablero, que efectivamente, como lo es el propio juego del ajedrez, sumamente complejo, difícil y mucho o muy necesario el utilizar las neuronas, los sesos, sobre el corazón y las vísceras. De modo que estamos en un tiempo perfecto para que prive la racionalidad, para que prive la sindéresis, para que prive la conciencia por sobre cualquier emotividad, por sobre cualquier circunstancia de luto o de frustración que pueda haber quedado en la población venezolana, en el electorado venezolano y en su propia dirigencia después del proceso electoral. El día 28 de julio pasado fue tan solo un capítulo de toda esta saga en la que se ha convertido la política venezolana en los últimos 25 años. De modo que nosotros debemos insistir en que el diálogo que no se produjo dentro del propio sector opositor antes del 28 se pueda producir en este momento. La estrategia acertada, a mi manera de ver, del gobierno nacional en el momento que compró la solicitud de adelanto de las elecciones por parte de la oposición venezolana, le permitía en ambas instancias, ganando o perdiendo, tener el tiempo suficiente de 6 meses para hacer las jugadas en ese tablero del ajedrez político venezolano. ¿Por qué? Porque lo está haciendo desde el poder, pero desde el poder fáctico, desde el poder ejecutivo, desde la presidencia de la República, acompañado del resto de los organismos en los que está sostenido el poder. Llámese Poder Legislativo, Fiscalía General de la República, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Fuerza Armada Nacional, y de esta manera, en estos últimos días, jugó papel fundamental también la propia Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, donde han tenido también oportunidad de participar cancillerías de muchísima trascendencia para la región durante largos años. Itamaraty, que es la Cancillería brasileña, que tuvo que manejar crisis profundas cuando termina la dictadura en Brasil y hay el tránsito hacia la democracia. La Cancillería colombiana, que ha tenido que desarrollar
su política exterior en base también a los procesos de paz de tanto conflicto que se han generado durante todo el proceso armado colombiano. Sí. Y luego la histórica participación de no injerencia de la Cancillería mexicana, que efectivamente en conjunto con las autoridades venezolanas comenzaron las negociaciones necesarias para que la crisis venezolana pueda ir siendo matizada hasta el 10 de enero próximo en el año 2025. Aunque lamentablemente, disculpe que lo interrumpa, esas acciones o posiciones de los presidentes de Colombia y de sus cancillerías, de Brasil y de México, fueron cuestionadas incluso acá en nuestro país en la Cumbre del ALBA, en la más reciente, por ejemplo, el presidente Daniel Ortega de Nicaragua, pues decían que habían tomado estos presidentes de izquierda algunas posturas a favor del imperio y en contra de lo que es los procesos revolucionarios. Esas son argumentaciones de micrófono. Yo estoy convencido que las reuniones bilaterales en el orden diplomático son las que tienen un peso cierto y específico. Y debemos abogar justamente por eso, Rosa, para que las agendas bilaterales que se establecen entre los gobiernos no tengan trascendencia mediática, que puedan solucionarse los asuntos en privado como corresponde a estos asuntos tan difíciles. Por ejemplo, nadie sabía que el embajador González Urrutia, desde el día 29, es decir, en el momento que el organismo electoral emite el primer boletín donde daba o donde se dio como ganador al presidente Maduro en su segunda reelección, ya el embajador González Urrutia había solicitado la protección de los Países Bajos. Y allí comenzó la negociación, la conversación para que el Reino de España otorgara el asilo y el gobierno venezolano el salvoconducto. Estos no son procedimientos que se sacan de la manga de un momento a otro. Estos son procesos propios de un tiempo requerido para que tengan efecto. Conversaciones de las que no tenemos conocimiento públicamente. Como enfrentamientos, pero por detrás hay una serie de negociaciones y de movimientos que se están dando. Como debe ser. Por eso es tan importante que instituciones como la OEA, como la ONU, como la Comunidad Europea, como el Departamento de Estado, entiendan que la solución de los problemas de los venezolanos lo tenemos que resolver nosotros los venezolanos. El primer trámite para la solución a la profunda crisis política que vive Venezuela se produjo el día 28 de julio. Es tan solo el primer movimiento en el tablero. Lejos de solucionar la crisis, pareciera que se acrecentó, que se agravó la crisis. Sin embargo, el presidente Maduro en su campaña electoral tuvo dos ofertas electorales. La primera, que fue su eslogan de campaña, era transformaciones y cambio. Eso invita a que todos comprendamos que tiene que haber un cambio, que tiene que haber un viraje en el orden de la política interna, de la propia política exterior. Tiene que haber además la posibilidad de hacer cierta la palabra que empeñó el presidente Maduro en su campaña cuando dijo que luego de las elecciones se iba a producir la mamá de los diálogos. La mamá de los diálogos tiene que ser entonces con la oposición toda, sin condicionamiento, como tiene que ser de igual manera previa una gran conversación y un gran diálogo entre los sectores de la oposición venezolana, porque la estrategia acertada también del gobierno nacional para con la oposición ha sido la de la rana depositada en un recipiente con agua tibia, donde la rana se siente cómoda, agradada, y cada vez que le van aumentando la llama ni cuenta se da hasta que entró en hervor el agua y hasta allí llegó la rana. Esa política le ha dado resultados al gobierno desde el año 2005 y a la oposición le ha costado derrota tras derrota. Es necesario entonces que la oposición venezolana toda,
el sector más dialogante, el sector menos radical y el sector más radical se sientan urgentemente en una mesa de conversación, negociación y acuerdos para ir a conversar con el gobierno nacional en esa convocatoria que debe hacer el presidente Maduro en Miraflores o donde lo estime conveniente, para estructurar una agenda de país distinta a la que se tiene, porque quedó demostrado en la elección pasada que Venezuela no es de un solo polo, de un solo sector. Estamos en lo que hemos denominado, y yo insisto en este propósito, en un empate catastrófico. Ninguno es capaz de aplastar al otro, de modo que la única manera de solucionar nuestros conflictos es a través del diálogo, la conversación, los acuerdos y la elaboración de una agenda conjunta con las dos visiones del país para llegar a transitar los caminos necesarios para la Venezuela que nos merecemos todos los ciudadanos de esta nación. Ha sido quizá la población la que se ha sentido aplastada. Como tú decías, ningún sector ha logrado quizá ganar del todo o derribar al otro por completo, pero lamentablemente sí, muchos venezolanos se sienten en estos momentos, pues, tanto de un lado como del otro, que los resultados de lo que esperan no llegan, sobre todo en el tema económico y social, que hablaremos al regreso también de la pausa. Seguiremos conversando con Joel Horta, abogado, analista político. También sus comentarios los leeremos a través de nuestras cuentas en redes sociales. No se aparten, ya volvemos.